Estamos muy gozosos de estar aquí. Está aproximándose ya el fin de este año. Amén. Mes y medio, mes, 20 días, se acaba. Y bueno, nosotros tenemos calendarios un tanto diferente porque en agosto, pero todos los meses de agosto tenemos conferencias. Entonces, termina una conferencia, empieza el año para la siguiente, estamos preparándonos. Este fin de semana, y Dios quiere invitar a eso, este fin de semana vamos a estar teniendo una reunión de pastores en la ciudad de Puebla. Los pastores de nuestro compañerismo, para hombres que en su mayoría han salido de esta iglesia y que están paseando a lo largo de esta ciudad, de la ciudad y del país de México. Tenemos 11 iglesias ya, gloria a Dios. Somos 11 iglesias y queremos estar teniendo una reunión para estar manteniendo o preservando lo que Dios nos ha dado para que no haya, para que haya de todos nosotros la misma unidad, el mismo concepto, las mismas metas y todo esto. Entonces, oren con nosotros y ayunen. Hemos estado ayunando estos días. Amén. Y vamos a estar ayunando esta última semana. Yo le pido a usted que el día que Dios ponga en su corazón, no va a ser algo obligado o no va a ser algo de compromiso, pero sí queremos que usted nos apoye. Amén. Hace ratito hablaba Iván mencionando de la iglesia, que siempre ha sido una iglesia que ha participado. Amén. Y cuando la Biblia dice participar, se refiere no nada más a lo físico, también se refiere a las ofrendas. Amén. La participación tiene que ver con actividades que hacemos a favor de él y también con los recursos que damos a favor de él. Y la iglesia ha sido una iglesia que participa. Entonces, yo quiero que ustedes como iglesia, esta iglesia esté participando a través de sus ayunos y a través de sus oraciones para que esta reunión de pastores pueda tener mucho éxito, ¿no? Estamos hablando, hay un versículo que nos ayuda que nos centra en el tema de las conferencias, y ese es el versículo que está en Timoteo, que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Amén? Eso es una cosa que nosotros estamos buscando. Procurando presentarnos aprobados, no delante de las personas, que no es malo, pero es importante presentarnos aprobados delante de Dios. No es lo mismo, porque a veces nosotros perdemos de vista que nuestro destino final del ser humano, el que Dios quiere, es con Él. ¿Sabes eso? ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, ese es el propósito de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, y en ese huerto había un árbol que era el árbol de la vida. Y el ser humano tenía acceso a comer de ese árbol y vivir eternamente. Desgraciadamente entró el pecado, amén. Vino la tentación, vino la mentira, vino la seducción, y Eva fue, primeramente Eva, extraviada de su sincera fidelidad a Cristo. Y hoy estamos viviendo tiempos en donde podemos seguir susceptibles a ser extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. ¿Me estás oyendo? Entonces decimos, ¿sabes qué? Tenemos que estar pensando en procurar presentarnos delante de Dios. En que cada día podemos presentarnos delante de Dios, y dice la Biblia, como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse. Este es el reto más grande que tenemos en nuestras iglesias. Amén. Presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. No se trata de que nosotros seamos perfectos, no. Amén. No se trata de que nosotros seamos infalibles, no. Pero sí se trata de que seamos íntegros en nuestro corazón para con Dios. Aleluya. Entonces, lo que queremos, oren por nosotros, ayunen. Amén. Si esta iglesia ha participado en tantas cosas, participe por su ayuno. Dígale: Señor, te pido por nuestros pastores. Todos ellos somos personas de carne y hueso. Ayer estábamos teniendo una reunión aquí
en la tarde para un curso que estamos teniendo para bautizos. Y entonces se dio una situación en donde uno de los hermanos y las hermanas dijo, no, es que yo no quería ir allá con la iglesia, pero antes, en su tiempo pasado, pues estaba hablando de que apenas va a tomar el curso, está tomando el curso, apenas Dios está trabajando su vida. Y en el tiempo pasado tuvo una experiencia muy especial y que no debería de ir con un sacerdote. Y ella dijo, no, es que yo no quiero ir con los sacerdotes porque son muy mentirosos. Entonces, no generalizo, ¿verdad? Yo creo que hay personas en todos lados que son mentirosos, pero nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos en este lugar? Es más, ¿cuántos son santos? ¿Cuántos? Son santos. Y gloria a Dios, amén. Ahí está. Aleluya. Amén. Los que somos santos, todavía no estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos saben esto? No somos perfectos. Y todavía, amén, no hay nadie en este lugar, empezando por mí, terminando con el que sea, amén, que pueda decir yo soy tan infalible, tan impecable, yo soy la persona más maravillosa. Nadie. Solamente ha habido uno, amén, se llama Jesucristo, y es el único que puede decir quién me redarguye de pecado. El único. De ahí fuera, todos los demás, nos chispoteamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero al haber conocido a Jesucristo y la sociedad de este mensaje, nos damos cuenta que todavía seguimos en esta tierra porque Dios tiene que seguir perfeccionando muchas cosas en nuestra vida. ¿Amén? Así que el llamado de Dios, el ser llenado por Dios, fíjense lo que dice en Efesios 5. Vamos a ver Efesios 5, por favor. El versículo 16. Desde el 15 ya lo ves, desde el 15. Hermanos, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué entendemos por aprovechar el tiempo? A ver, yo quiero escucharles a ustedes. En la predicación a veces hay un diálogo. ¿Qué entendemos por aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. A ver, alguien cómo puede sacar esas palabras y aplicarlas a su vida, que nos diga qué quiere decir aprovechar bien el tiempo. ¿Eh? La palabra de Dios, la obediencia. Involucrándonos en la palabra de Dios, dice, amén, claro que sí. Bueno, teniendo una vida devocional, una vida que considera a Dios en su día de vivir, ¿qué vas a ver, no? Aprovechar el tiempo significaría que cuando yo mire atrás, no me arrepienta de lo que hice en ese tiempo, sino que el día de hoy dio fruto. Ok, eso suena muy interesante. ¿Amén? Yo aprovecho el tiempo de tal manera que cuando miro hacia atrás digo, pues vale la pena mi vida, ¿no? Pues, se lograron estas y estas y estas metas o estos objetivos. Y realmente aquí la idea es que si nosotros hemos vivido, hemos experimentado, creo que es lo más importante, ¿no? Dentro de la fe cristiana, escuchen esto, algunas veces creemos que de lo que se trata es de hacer cosas. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que no hacer lo otro, pero no se trata de eso. Aquí lo menciona muy claramente. Dice, vamos a seguir. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aprovechar el tiempo tiene que ver con que sabemos cuál es la voluntad de Dios y participamos en ella. Amén. Un ejemplo, el Señor Jesucristo tenía 12 años de edad y se celebraba una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Y las personas
todos los judíos, pues, israelitas y judíos, iban de diferentes partes de los alrededores a la ciudad de Jerusalén, haciendo una especie de peregrinación, algo así, para llegar allá ese día y entonces hacer una gran fiesta, y etcétera, etcétera. Y muchas veces esa celebración, esa fiesta se fue desvirtuando, porque algunas veces en lugar de llegar ahí y ser animados en su vida espiritual y todo esto, hacían cosas que no eran correctas. ¿Ok? Entonces, el Señor fue con sus padres. Él tenía 12 años. Sus padres lo llevaban en esa expedición, en esa peregrinación, y llegó. Y como era tanta gente, después de un día, agarraron y dijeron, vamos a regresarnos porque ya estuvimos aquí un rato. Se regresaron a su ciudad, y cuando van regresando, empiezan a buscar entre los que habían ido a esa peregrinación, empiezan a buscar al Señor Jesucristo. Entonces, pero era niño, ¿no? El niño Jesús, todavía no. Al Señor Jesucristo, pero cuando era niño de 12 años, me empiezan a buscar. Oye, ¿dónde está Jesús? No, pues ha de venir con su tío. No, pues no, con los demás amigos, compañeros. Vamos a buscar. Me empiezan a buscar, y no lo encuentran. Pues, ¿cómo que no está ahí? Me imagino que hubo una pequeña platiquita ahí entre María y José. Sí te dije, yo no, pues, también te dije, ¿qué más te para decir no? Entonces agarran y pues vamos a regresarnos. ¿Quién dijo eso? ¿Ustedes quién dijo? Ahí aparecerá, dijo José. Y María dijo, nos regresamos. Y se regresaron. Pero ya estaban los dos angustiados. Entonces ya cuando se regresaron, como Dios es bueno, ¿no? Para que nuestro corazón. Entonces se regresan, y ya cuando están allá, andan, busque, y se lo encuentran en el templo y platicando con los sabios de la ley. Y dice que estos hombres platicaban con él y se sorprendían de su inteligencia, de sus respuestas, de su entendimiento de las cosas espirituales. Y entonces lo ven y la agarran. ¿Qué estás haciendo aquí? Y él les dice, estoy involucrado en los negocios de mi Padre celestial. Él dice, no desaprovechar el tiempo, sino que era entendido de cuál era la voluntad de Dios. Entonces Dios dice que nosotros no tenemos que invertir nuestro tiempo en cosas que nos sacian, gastar nuestro dinero en cosas que no nos ayudan, sino invertirlo de tal manera que podamos voltear para atrás y decir, estoy haciendo lo correcto, hice lo correcto, valió la pena, y ahora tenemos que continuar haciendo lo correcto, ¿ok? Dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego les dice dice, no se emborrachen, no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra Espíritu es con mayúscula. Sed llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una de las cosas que debemos de aprender en la vida es a tener gratitud, y gratitud a Dios. Es bien difícil también que nosotros vivamos una vida plena, una vida correcta, si no desarrollamos gratitud. Y escuchen lo que voy a decir. ¿No? Estamos viviendo tiempos en donde ya se está perdiendo de vista la gratitud de las personas. Y todo empieza muchas veces en la familia. Eso solamente es un breviario. No voy a hablar de eso. No hay gratitud. Muchas personas, hijos, he escuchado que le dicen pues yo quiero ir a esa escuela, a la escuela militar. ¿Y qué? Pues porque yo quiero aprender, porque yo quiero pensar qué. Además, todos mis compañeros van a ir para allá. Y tú tienes que nosotros no tenemos los recursos para. Pues yo no sé, yo no pedí nacer. Órale.
Dale gracias a Dios que naciste. Dale gracias a Dios que te das cuenta de cosas. No para andar, pero ya se ha perdido eso. Ahora ya se cree que se merece, que tiene derecho, quién sabe qué. No es así, ¿ok? Es difícil vivir sin gratitud en esta vida. Es difícil ser pleno, es difícil disfrutar la vida cuando nosotros somos ingratos. Y es muy difícil establecer buenas relaciones, decía ayer, relaciones sanas entre los, de cualquier tipo de relaciones, si no hay humildad en nuestras vidas. Y esto tiene que ver un poquito con el mensaje de hoy, porque dice, sed llenos del Espíritu Santo. No se trata de que ustedes desaprovechen el tiempo, no se trata de que estén embotando los sentidos, no se trata de que la vida sea, pues yo no sé ni para qué vine aquí, pues yo mientras estoy aquí voy a hacer lo que se me da gana. No, no, no. Se trata de que seamos entendidos de la voluntad de Dios. Se trata de que digamos, bueno, y si yo estoy aquí y soy padre, ¿qué tengo que hacer? Y si yo estoy aquí y soy empleado, ¿qué tengo que hacer? Y si yo estoy en este mundo y tengo un negocio, ¿qué tengo que hacer? Y si yo estoy aquí en este mundo y soy hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Entonces, cuando vamos entendiendo lo que Dios nos pide, amén, vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo para que nos vaya guiando. ¿Me oye? Y eso es obviamente fundamental para el creyente. Las personas que no son cristianos no saben de esto y por eso pueden invertir su tiempo en demasiadas vanidades. Pero ya que hemos venido a Cristo, ya que estamos en la iglesia, entonces tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una persona está llena de alcohol, es guiada por el alcohol. Ya, punto. No está siendo, dice que está emborrachado, no está siendo guiado por la cordura, por la sensatez, simplemente está siendo guiado por una situación que ha rebasado su propia capacidad reflexiva y todo eso. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nuestra vida empieza a participar en cosas fructíferas, cosas dignas. Amén. Ahora, hemos estado hablando ya 2 meses y lo que va de la necesidad de que el Espíritu de Dios nos esté guiando. Es más, hemos llegado a una conclusión, o a varias conclusiones. La primera es que no podemos ser cristianos si ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no nos interesa conocer al Espíritu Santo. Cuando llegó Pablo a Éfeso, se encontró con un grupo de personas y ese grupo de personas dijeron que eran creyentes y después de que platica Pablo con ellos les dice, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Dice, pues, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ah, con razón. Hay algo que está haciendo falta en sus vidas. No se puede uno pensar, escúchelo, no puede uno pensar, ay, me he equivocado en la vida, he tomado malas decisiones, qué barbaridad, qué cosas, y decir ya, con eso ya la hice. No, necesitamos que el Espíritu Santo nos empiece a guiar. He tomado malas decisiones y ¿ahora qué? He hecho cosas que no debo hacer y ¿ahora qué? Ah, bueno, al Espíritu Santo nos va a seguir, nos va a ayudar para que sepamos ¿ahora qué? ¿Sí me explico? Vamos a ser guiados por Él. Ay, es que yo tanto tiempo que desaparecí, no hay problema. Y a lo mejor usted dice, no, ¿qué pasó? No, es que la vida del ser humano está planeada para la eternidad. Entonces, a lo mejor nos hemos equivocado 15 años, sí, o 20 o 30, no sé cuántos. La eternidad, o sea, 30 años. Bueno, la vida de todos nosotros, de toda la humanidad en la tierra, son unos miles de años. Y si tú ves y empiezas a hacer análisis de lo que ha pasado en este mundo desde hace cuántos millones de años, no, pues la estancia del hombre sobre la faz de la tierra, o la aparición del hombre sobre la faz de la tierra es nada. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, es que me equivoqué, es feo porque es una vida que se ha desperdiciado, pero tenemos la posibilidad de corregir y después vivir una eternidad con Dios. Y eso es algo que muchas veces no lo realizamos, porque pensamos que la cosa en la vida está aquí en la tierra solamente, y no es cierto.
lo que hace Dios con nosotros es transformarnos, hermano. Es transformarnos y precisamente la primera transformación que hace en nosotros es cambiar nuestra óptica de lo terrenal a lo eterno. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, empezamos a darnos cuenta que hay prioridades que en las que nos hemos equivocado en nuestra vida. Hay personas que le han dado prioridad al placer, le han dado prioridad al cuerpo, le han dado prioridad al negocio, le han dado prioridad al dinero, le han dado prioridad a quién sabe cuántas cosas. Y entonces no ha sido entendida la voluntad de Dios y ha desperdiciado su vida. ¿Okay? Ahora, cuando venimos al Señor, entonces empezamos a darnos cuenta cuál es la prioridad que debemos de tener. Y Dios está interesado en que nosotros seamos transformados, hermanos. ¿Sí me oyen? O sea, eso es algo especial. O sea, es que muchas veces nosotros venimos a Cristo porque tenemos un dolor de panza, de cabeza, no sé. Venimos al Señor porque tenemos problemas familiares. Venimos al Señor porque tenemos problemas económicos. Pero ese no es la más grave de nuestro problema. Lo más grave es que estamos viviendo ajenos a Dios. ¿Me oye? Estábamos predicando en Xochimilco. Y estábamos ahí hace años, no fue reciente, pero y estábamos compartiendo y de repente una persona se sentó ahí enfrente, estaba en el suelo, en la banqueta. Todos estábamos en la calle, se quedó en la banqueta y empezó a poner atención. Y dijo, órale, Dios está hablando a este hombre. Y ya terminamos y me acerqué a él y le dije, oye, ¿qué te parece? ¿Qué has estado viendo de esto? ¿Te gustaría? No, dice, mira, yo estoy oyendo todo muy bien, pero yo lo que necesito es un trabajo. Y a ver, platican, ¿por qué? Entonces es que me quedé sin trabajo. Y luego, mi esposa me dijo, si no encuentras un trabajo, ni vuelvas a la casa. Entonces, pues, cuando vagando aquí, pues, estoy aquí escuchando los ustedes. Entonces, ¿cómo es? Bueno. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué te dijo tu esposa eso? Bueno, ¿por qué perdiste tu trabajo? Bueno, pues es que perdí el trabajo porque faltaba mucho. ¿Y por qué faltaba mucho? Bueno, lo que pasa es que pues, yo soy adicto a las drogas. Y luego entonces, no, pues entonces yo de repente me pierdo, ya ando ahí drogando, ya no voy al trabajo. Y entonces ya mi esposa me dijo que sin trabajo. Entonces lo que yo necesito es un trabajo. Le dije, no, lo que tú necesitas es a Dios. Porque tú te vas a encontrar otro trabajo y vas a seguir haciendo lo mismo. Y quién sabe cuándo vas a poder terminar con esta situación. Pero si tú encuentras a Dios, te vas a dar cuenta que las demás cosas se van a empezar a alinear en tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el tema con la vida cristiana, que nosotros a veces venimos a la iglesia pensando que lo que necesitamos es esto, pero en realidad lo que necesitamos es que Dios esté gobernando y guiando nuestras vidas. Y cuando eso pasa, entonces sucede un milagro en nosotros, y cuando eso lo entendemos, decimos, caray, entonces lo que necesito es ser guiado por el Espíritu de Dios, y lo que yo necesito es que el Espíritu Santo empiece a transformarme, a hacer de mí una persona que todos los vicios y todas las cosas y todas las equivocaciones que he hecho sean renovadas en mí, que yo sea renovado en mi manera de pensar. ¿Sí me oye? Ese es el detalle, ese es el tema. A veces llegamos en el agua y tenemos ya el agua hasta aquí y estamos diciendo, ¡ay, ayuda! Pero no nos damos cuenta por qué llegamos a la condición de que el agua nos llegó hasta aquí. Entonces alguien nos saca y mañana estamos otra vez así. ¿Me oye? Sí. ¿Por qué estamos ahí? Porque hemos sido extraviados, porque nos hemos equivocado al darle prioridades a cosas que no las tenían, porque no hemos estado atentos a las señales que Dios ha traído para que nosotros volteemos nuestros ojos a Él. Y en lugar de eso, seguimos viviendo con nuestras propias ideas, con nuestros propios conceptos y simplemente usando a Dios
como un paliativo. Hoy ya puedo orar y ya sentí paz. Pero mañana sigo haciendo lo mismo. Y pasado día, otra vez hasta que otra vez se vuelve a llenar el buche de piedritas, ya. Pero cuando verdaderamente venimos al Señor y entendemos lo que Él quiere por nosotros y nos rendimos a Él y pedimos la guía de Dios, Dios no nos dice no. Tú tienes que sufrir para que se te quite. No, no, no. Él dice, ok, adelante, perfecto. Bienvenido. Vamos a iniciar ese trabajo de transformación. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner un poquito difíciles. Porque el trabajo de transformación de Dios, de renovación de nuestra mente, el trabajo de perfeccionamiento, de santificación, de hacernos perfectos, de prepararnos para la eternidad, a veces es doloroso. Cuando dicen a mí, es doloroso, porque tenemos que morir a ciertos afectos y a ciertas actividades y a ciertas cosas que nos han dado un sentido a nuestra vida y que nos hace sentir bien o nos ha hecho sentir bien. Hay una historia que viví real hace algunos años, ¿no? Conocí a un señor que se llamaba Alberto Becerril. Y Alberto Becerril, el chavito, se decía, había sido alcohólico durante muchos años de su vida, muchos años. Entonces, ya no lo aguantaba. En su casa no sabía qué hacer con él. Era de los que ya estaban tirados en el suelo, se levantaba a fumar otra vez y caminaba por la calle ¿qué me ves? Y le echaba pecho a todo el mundo y luego de repente oía voces y empezaba a tirar golpes al aire. Todo el mundo lo veía, tenía miedo. Y entonces alguien lo llevó, su mamá, su parienta, y dijo, ¿sabes qué? Vente, vamos con un doctor. Le llevaron con un psicólogo, muy profundo que yo soy. Y el doctor dijo, a ver, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Dice, pues yo soy comerciante. ¿De cuáles? ¿Cómo de cuáles? Sí, es así, de los que venden. Pues, si yo le robaba a mi mamá una caja de aguacates y le iba a vender, entonces yo decía que era comerciante. Dice, pues no, pues creo que soy de los chafas. Ah, es de los chafas. Ok. Y ya después de muchas cosas le preguntó y le dijo, mire, lo que usted tiene es que usted está traumado. ¿Traumado yo? Yo le rompo los psicopatías. Ahí está su trauma, le dijo. Ahí está su trauma que usted siente y usted quiere ser el centro del universo. ¿A poco no? Cuando usted va caminando, está más o menos en su vicio, escucha a personas que dicen, y ya lleva 15 días tomando. Y usted se siente. Y mira nada más, esta persona sigue allí. En eso consiste. Que usted necesita el reconocimiento de otros para poderse sentir que va bien. El día que usted deje de sentirse valioso porque otras personas hablen bien de usted o hablen de usted, aunque sea mal, no importa, pero que hablen de usted, en ese momento usted se va a quitar ese cargo. Y dijo, ah, salió de ahí diciendo groserías a todo el mundo y especialmente a ese médico psicólogo. O sea, estaba furioso, oye, te voy a tomar. Pero las palabras se le quedaron en la mente, se le quedaron. Entonces llegó un momento donde alguien le mandó un camión de aguacate, un camión, y dijo que se lo vendieran y lo vendió. Y entonces le mandó otro camión y lo vendió y empezó a vender como camiones por semana. Y entonces, bueno, imagínense cómo se sentía, ¿no? Ya era, por así era comerciante. Y ya no tomaba. Ya no estaba necesitando del alcohol, ya estaba, no tenía que estar abusando de su vicio. Hasta que llegó un día en donde
vino el dueño del aguacate, el que se los mandaba. Y dice que ese día en la mañana él estaba ahí y había como 30 personas alrededor de él. ¿A cómo vas a dar, chavito? Voy a dar a 20. No, ¿cómo a 20? Si estaba bien barato, ayer lo diste a 10, pues hoy vale a 20. No, quién sabe qué. Y ahí estaban peleándose todos con él, a ver en cuánto lo daba. Y de repente todos se fueron, dice. Todos se fueron, sí, ¿y ahora qué? El dueño del producto venía caminando por allá y se fueron con él. Todos se fueron con él. Oiga, ¿qué pasó, don Pedro? Dígame usted, ¿a cómo va a dejar el aguacate? Porque lo conocían quién era el dueño. Iba caminando Pedro, se acerca al chavito y dice, ¿a cómo estás dando? Pues sacando. Okay. ¿A cómo nos va a dar usted, don Pedro? A como dijo el chavito. Dejó, jamás en su vida volvió a tomar un solo trago de verdad. Ya no necesitaba la aprobación de nadie que hablara de él, que no dijera nada, ¿ven? Porque ahora él sabía que él era una persona que valía. Ok, eso sigue siendo algo temporal. Cuando tú te das cuenta que tú vales, porque eres una persona creada a la imagen y a la semejanza de Dios, cuando tú te das cuenta que no es porque tú hagas un buen negocio, sino porque tú eres una criatura de Dios creada a su misma imagen, a su misma semejanza, y eso te es para ti suficiente, entonces tú ya no vas a tomar ni a necesitar ningún otro reconocimiento, ninguna otra palabra de afirmación de nadie, no vas a estar luchando porque la gente te acepte. En ese momento tú eres cristiano y lo que tú quieres es presentarte delante de Dios aprobado. Ya no delante de la gente, ya no delante de las personas. Amén. Pero el tema es que, como yo les decía, a veces nosotros venimos al Señor y Él nos acepta, nos recibe, pero tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos desde nuestro interior, ¿verdad? Y yo quiero ocupar hoy la vida de Pedro, del apóstol Pedro, para que nos demos una idea de lo que pasó a este hombre. Entonces vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Aleluya. Juan 13. ¿Lo tienes de ahí? Vamos a leer la parte final de ese capítulo, donde el Señor está anunciando su muerte y les está diciendo que pues, va a abandonar a sus discípulos. Pedro era un pescador. Y hay alguna historia en donde nos dice como que no había tenido mucho éxito en algún día de pesca. Toda la noche había pescado y no había pescado nada. Había ido a pescar y no había pescado nada. Y ahí estaba recogiendo las redes y lavándolas y todo eso cuando se acerca el Señor y le dice, sígueme para que seas un pescador de hombres. Y él no sé qué cosa hizo después de que Dios le da a Jesús le da una pesca abundante, le dice, sígueme, y él deja los peces y empieza a seguir al Señor. Y se convierte en uno de sus discípulos, los primeros discípulos que tuvo el Señor Jesucristo. Y él caminaba con él. Pero Pedro tenía que ser transformado, ¿cuántos me están oyendo? Pero tenía una serie de actitudes que lo hacían de su personalidad una persona muy impetuosa y muy acá. Un día, por ejemplo, el Señor está predicando la palabra de Dios y se hace noche, y después de que se hace noche, les dice, pues denle de comer a estas personas, y si ¿cómo se da de comer? No, pues vayan esto, y hace un milagro en donde se multiplican los panes, se multiplican los peces, la gente come, y entonces el Señor ve que la cosa está ahí complicada, le dice, voy a ir del otro lado del río, del mar, voy a ir del otro lado del mar, ustedes vayan por acá y yo voy a más tarde. Y entonces ellos van ahí del mar y cuando se dan cuenta a la medianoche, empiezan a ver a Jesús que está caminando sobre las aguas. Y cuando está caminando sobre las aguas, ven así, no es la medianoche de aquí, es la medianoche de hace 1000 años donde no había ni focos ni nada de eso, había oscuridad. Y ellos empiezan a ver algo raro ahí. ¿Quién eres? No, es un fantasma, dijeron todos.
Y él les dice, no, 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 soy yo, soy yo. Y así medio como que complicado, los 12 estaban ahí y les empezó a dar miedo y entonces el Señor dice, no, no teman, soy yo. Y dice Pedro, pues si dices que eres tú, a ver, mándame que yo camine sobre el agua. Y le dice, pues ven. Entonces Pedro agarra y dice, pues va. Y se avienta de su barca al agua y no se hunde. Y pues camina sobre el agua. Más o menos conociendo el perfil de Pedro, yo creo que volteó a ver a los demás que estaban en la barca y les dijo, ¿qué aburrido? Pero sí se aventó. Nadie más. Esa era su personalidad. O sea, si ya se problema, pues yo le entro. Y vean lo que dice en el capítulo 13. Y les dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Dijo que era David. De cierto te digo, dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es decir, el Señor estaba ya preparándolos porque ya iba a dejar. Ya estaba terminando su ministerio. Entonces los empieza a preparar y les dice, ¿saben qué? Ya me voy a ir. Ya no voy a estar con ustedes. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir ahora. Y le dice, ¿por qué no podemos? Pedro, ¿por qué no? Señor, a donde vayas, yo estoy contigo, yo doy mi vida. Pero el Señor que lo conoce le dice, querido, tu vida, ojalá y pronto, antes de que el gallo cante mañana, de que el gallo cante, tú vas a ser negado 3 veces. Hay otra opción de la escritura que dice, no, esto sí, digo. A ver, Dios tiene que trabajar en nosotros porque tenemos un concepto a veces incorrecto de nosotros mismos. Amén. Y para estar en la eternidad, Dios tiene que trabajar y llevarnos allá y prepararnos interiormente. Entonces, Jesús les dice, miren, pero, y en el 14, pero no se turbe su corazón. No se llenen de miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dice, yo sé que el hecho de la separación, estamos hablando de que el Señor había trabajado 3 años, hombro por hombro. Ellos comían, platicaban, dormían, toda su vida estaba inmersa en ellos. Así que cuando decía me voy, realmente se turban, realmente se llenan de miedo. Pero le dice, no, yo voy contigo, a donde tú quieras, soy dispuesto. Pero el Señor sabe esto, hermanos, que para que nosotros podamos estar con Él allá, porque Él viene y dice, me voy a ir para preparar lugar para vosotros. Y me dijo Pedro, ¿por qué no puedo ir? Dice, ahorita no, después sí. ¿Me oye? Yo a alguna persona le pregunté, bueno, ¿por qué no? Si ya estoy salvo, pues ya que me lleve el Señor con Él. Ya estoy ya. El apóstol Pablo decía, pues es muchísimo mejor estar con Él que quedarse en esta tierra, ¿se acuerdan? Y dice, pues es mejor. No, bueno. ¿A cuánto les gustaría irse con el Señor? Ya ahorita. Ay. No, a ver, ¿cuántos quieren irse con el Señor? Yo. No. Sí. Ya ahorita. Ahorita que no se de hecho, que tenemos aquí aplastados. Ya no. ¡Ay, no! Ya decía, pues así como tú no sabes, como tú dices, yo todavía no, el Señor sabe con más razón que todavía no. Amén. Que todavía tiene que hacer más cosas en nuestro corazón.
Amén, que tienen que limpiarnos de cosas que traemos ahí arrastrando desde quién sabe hasta cuántas generaciones atrás. ¿Me estás oyendo? A veces hay generaciones que nos alcanzan a nosotros. Dice la Biblia que hay personas que viven bajo una generación que 3 o 4, bajo una maldición de 3 o 4 generaciones y hasta 20 generaciones atrás. Tanto Dios. Entonces, hay cosas que nosotros que no las hemos discernido, que no las hemos descubierto, que no las hemos conocido. Pero el Señor las conoce y dice, voy a trabajar en ti, en este aspecto de tu vida. Y por eso nos espera. Nos dice, espérense, yo sé que yo voy a traer. Pero más adelante dice, ya en el capítulo 16, amén, en el capítulo 15, vamos a leer del 18 al 27. Les dice, miren, tienen que saber esto. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían este pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el que dará testimonio acerca de mí, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, los estaba esperando, los estaba preparando. Yo me voy y voy a regresar, pero lo que yo voy y regreso, ustedes van a sufrir aflicción, ustedes van a ser aborrecidos, ustedes van a decir, ay, andas ahí de mucho, ay, andas ahí de la iglesia, andas ahí de religiosito, y el mundo los va a tachar. No se preocupen, a mí también me hicieron lo mismo. Lo que pasa es que el mundo no ha conocido a Dios. Entonces, esa es la razón. Y me han aborrecido a mí y les van a aborrecer a ustedes también. Pero cuando yo mande sobre ustedes el Consolador, en lugar de que ustedes, decía la hermana Mariana, en lugar de que ustedes saquen la mano izquierda y luego la derecha y un jarrón de leñas, ustedes van a tener que aguantar todo ese tipo de cosas. Amén. Porque hay algo que tienen que seguir haciendo Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque aquellas personas no conocen quién está inspirándonos ahora. Entonces, va a haber ese problema y muchas veces, no seremos tan guiados por el Espíritu Santo y de repente terminaremos con alguna desgreñada por allá. ¿Cuántos saben esto? Santo Dios. Hermano, no se trata de eso. Yo quiero escuchar un mensaje que Dios me ama. Sí, sí te ama. Sí te ama. Pero tienes que cambiar ese carácter. Y tienes que aprender a que tú estás en el mundo. ¿Pero qué? Pero no somos el mundo. Realizar eso en nuestra vida es un gran problema. Si yo les digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Dicen todos amén. Y le digo, ¿y cuántos quieren irse ahorita? Entonces dicen, bueno, ¿qué va a pasar a mis hijos? ¿Y qué va a suceder con mis sueños dorados? ¿Y qué va a pasar? Y entonces empiezas a decir, es que entonces todavía falta que tu corazón esté completamente en el Señor, ¿no? Por eso es que cuando leíamos Filipenses, el apóstol Pablo dice, mire, yo estoy preso. Me gusta esa. Yo estoy preso. Vean, vamos a leerlo. Filipenses.
Luego vamos a regresar a Juan y Pedro es el tema. Entonces, Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses 1 dice, vamos a ver el versículo 12. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, y de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo sé que sus oraciones y lo que está pasando, Dios nos va a sacar de aquí. ¿Y sabes qué? Estaba condenado a muerte. Él estaba en la cárcel y ahí murió. ¿Me oye? Pero él dice, yo era un poderoso hombre de Dios, metido por el Señor totalmente. Dice, pero yo creo que Dios me va a sacar de aquí. Y después más adelante dice, bueno, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí empezó a pensar en diferente. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así nos pasa a nosotros. Yo ya quisiera por eso. Pero si me quedo, a lo mejor puedo ser más aliviable para mi familia, mis hijos, la gente alrededor. Entonces, y con sus oraciones yo sé que Dios me va a liberar. ¿Me estás oyendo? A veces nosotros estamos en ese estilo, pero que sí quiero uno con el Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ay, pero mejor que quede aquí, porque ustedes lo necesitan. ¿Estás aquí? No está fácil. Entonces, Pedro, vamos a Juan. Ahora vamos a Juan 16. El apóstol les dice, Señor, van a tener problemas. Y esos problemas van a ser para que ustedes se fortalezcan y crezcan y cambien su carácter y cambien por dentro. Amén. Pero no son para descalificación. Entonces, ahora el capítulo 16, del versículo 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Y después dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor le está diciendo, Pedro, tú dices que te vas conmigo, pero espera un poquito. Tienes que atravesar por ciertas aflicciones. El mundo los va a rechazar. La gente del mundo. Y entonces es donde va a tener que hacer la transformación para que en lugar de contestar
con tu carne, vas a ser guiado por el Espíritu y vas a decir, no, lo que pasa es que voy a hablar con esta persona porque dice una persona que oraba, dice, Señor, ilumínalo o elimínalo. Entonces vas a orar para que el Señor elimine esa traducción. Vas a orar para que se elimine, ilumínalo, ilumínalo, ilumínalo. Va a pasar cosas que tienes que ser transformado y guiado por el Espíritu de Dios. Y para eso Dios ha dejado al Espíritu Santo. Para que en los momentos difíciles, para que en los momentos complicados, realmente Él gobierne sobre nosotros y seamos guiados por Él. Amén. Y que cuando pasen esas cosas y fallemos, no nos tiremos al bote de la basura. Pedro, entonces el Señor le dice a Pedro, tranquilo, tranquilo, si te vas a ir conmigo, pero después, ahorita todavía no. Hace falta que te avientes unos rounds con el diablo y con las personas que no conocen a Dios, y después de eso, ya se va a formar tu corazón, se va a perfeccionar. ¿Amén? Hablaba hace ratito de la gratitud, ¿amén? Porque a veces somos ingratos, cuando dicen amén. O sea, bien se hablaba de la humildad, porque a veces somos orgullosos. ¿Sí o no? Híjole. Cuando vas a hacer un trámite, el gobierno, sí le dije que fui a hacer un cambio de placas de mi carro que se había vencido. Entonces fui por allá, y para llegar, toda una hora. Y después allá me dicen, llévate el carro está a nombre de mi hijo, entonces llévate una carta poder con tu identificación y todo. Ya llego allá, ¿está notariada su carta? No. Si no está notariada, no se puede hacer el trámite. Y aquí atrás decía, el poder de servir. Entonces me dice eso y yo no volteo esto. Y si no está notariada, no sirve, no sirve. Y no será que yo soy su papá, podría hacer sesión, no se puede. Soy pastor. ¿Y qué hago? Se tiene que hacer otra vez, reagendar la cita. Pero esperes hasta mañana, porque hoy todavía está viva la cita. Así, bueno, más, o a lo mejor yo estoy echando ya de mi cosecha, ¿no? Pero otra vez ser, el poder de servir. Bueno, en este mundo estamos, Señor. Y nos va cambiando. Y luego de repente, estoy con mi esposa y dice, es que es bien orgulloso. Ya, termina es ya prácticamente pone otro clavo ahí a la próxima. Y luego veo al Señor y dice, sí, todavía tienes que ser transformado. Señor, si yo casi soy un ángel. Aleluya. Pedro era bárbaro, caminó sobre el agua, una cosa tremenda. Pero cuando vamos a seguir aquí, vamos al capítulo 18. Juan 18. Estamos terminando. Juan 18, del 15 al 17. Dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera en la puerta. O sea, ya ahí otra vez con su orgullo. Como que casi entra por allá, está. Dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Así lo vimos poniendo yo énfasis. Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban también con ellos, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Amén. Ahora dice del versículo 25 al 27. Dice, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos?
Y él negó y dijo, no lo soy. Dijo entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Por qué no puedo ir contigo, Señor? Hasta la muerte estoy contigo. No puedes omitir. Después vas a venir. Pues resulta que, imagínense lo que sintió Pedro. Le dijo, no, aguántate. No, Señor, yo no, dice, mi vida la pongo por ti. ¿Tu vida? No va a cantar el gallo una vez hasta antes que tú me hayas negado 3 veces. Entonces ya va con aquel, vamos a ver dónde está el Señor. ¿Dónde? Vamos a ver. Y él dice, pues allá no, Iván, yo conozco al Señor, dame chance. Y entra por allá y se queda y está aquí afuera. El gran Pedro, que caminaba sobre el agua. ¿Sabe qué? Si te da chance de pasar, pase. Aquí está la señora, vino conmigo. Pero este es de los de aquel, no es de... que no. Que no. Es que lo dije para pasar. Ya que estaba ahí, amén. Prendieron la fogata, pues él estaba ahí también y toda la cosa. Y de repente, uno de las personas voltea y le dice, oye, ¿tú también estabas con el Señor? No, me confunde. Todavía la tercera vez viene otro y le dice, porque era pariente, o sea, Pedro, ya ves que en el huerto agarró su espada y le voló la oreja muy bonita. Entonces el pariente de ese dijo, no, yo te vi como de que no, tú estabas ahí con él en el huerto. Y si ya te dije que no. Hay otra versión donde dice que cuando una mujer le dice, sí, es cierto, yo estoy seguro que eras tú, él le empieza a maldecir, algo así como, cállese vieja bruja, no está molestando. Más o menos, te imagino. El que estaba dispuesto a ir a la muerte, el que estaba, a ver, ¿sí me estás oyendo? O sea, algunas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros más alto, pensamos que somos los grandes cristianos que hemos atravesado las grandes dificultades, amén, pero todavía hace falta que Dios trabaje algo en su vida. Y cuando Él empieza a trabajar, pues es doloroso cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de esas palabras y dice en la escritura, en otra porción de nuestro evangelio, que se fue afuera y empezó a llorar amargamente, como diciendo, no sirvo para ser cristiano. Y dice la Biblia que entonces agarró y se fue otra vez a la barca y dijo, voy a volver a pescar. Ya, me olvido de que yo iba un día al cielo, me olvido de que yo había sido perdonado, me olvido de todas esas cosas, voy a seguir mi vida antigua. Y cuando estaba allá, ahora vamos a leer el capítulo 21. El Señor se aparece a sus discípulos. Después de que ya había resucitado, se presenta con ellos y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, ah, ¿dónde es el Señor? Sí. Y empiezan a preparar ahí algo de comer y los peces, y están ahí, y entonces el Señor se aprovecha ese momento para acercarse a Pedro y le hace una misma pregunta 3 veces. Cuando hubieron comido, 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue, nos pones de pie.
Algunas veces nosotros sentimos el dolor de fallar de Dios. ¿Estás bien? Sígame. Algunas veces fallamos a Dios. Y la Biblia dice que Dios para eso dejó al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, para eso les voy a dejar al Espíritu Santo. Para que les recuerde las cosas que yo he dicho. Y para que los guíe a toda verdad. Yo quiero decir esto, Pedro estaba descalificado, condenado. Él dijo, no sirvo. Se regresó a pescar, ahí estaba. El Señor fue crucificado. Después de eso, el Señor fue crucificado. Cuando Pedro llegó al Señor, todavía estaba vivo el Señor. Después de eso fue crucificado, empezaron algunas cosas. Y Pedro dijo, no, no sirvo para esto. Y se fue. El Señor se presenta con ellos y le dice, me amas. No, no le dijo, ya ves, este es un gacho. Porque, escúchame bien, porque Dios nos conoce a cada uno y sabe quiénes somos. Y cuando hemos hecho una decisión por Él no se ha ido con la finta. Pero dice, no, pues, me dieron gato por yo pensé que este iba a ser un buen discípulo y él es un mal discípulo. No, ya no muero por él, ya dejo de morir por él. Cuando nosotros hemos aceptado el señorío de Cristo, el amor del Señor sobre nuestras vidas, ¿amén? No es porque el Señor dijo, sabía, vamos a agarrar parejo todo el mundo. No, 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 no. Él dice, somos linaje escogido. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Él sabe quiénes somos. Y el diablo también. Por eso quiere descalificarnos. Por eso quiere que nuestros errores nos saquen de la gracia de Dios. Y que nosotros mismos nos descalifiquemos y digamos, no sirve. Lo único que tenemos que hacer es pedir al Señor y decirle, Señor, sí te amo. Sí quiero servirte. Me he equivocado. La he regado. ¿Cuántas veces? Todas las que sean. El amor de Dios y la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos cada vez que nos podamos sentir condicionados de pecado. Hay dos cosas por las que el Espíritu Santo se queda en la tierra. Dos. Una, para convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y otra, para redarguir al creyente cuando se equivoca. Es decir, cuando nos equivocamos, Pedro se equivocó y se puso a llorar. Fue redarguido por el Señor porque él había dicho, yo contigo voy a la muerte. Y en las primeras del cambio, negó al Señor. Antes de que siquiera cantara el gallo. O sea, en ese lapso de tiempo. Amén. Pero el Señor dijo, y cuando cante el gallo, ya ni voltees a ver, porque no, nunca dijo eso. Te vas a dar cuenta que todavía hace falta y hay una razón por la que no te puedes decir que hago en con ella. Así que gloria a Dios, usted dice, yo quiero ir al cielo, sí, pero no quiero ir ahorita, ¿por qué? Porque hace falta que Dios siga actuando en nuestras vidas. Ya cuando tú digas, estoy listo para ir en este momento, el Señor puede tomar las decisiones, te deja para que seas bendición para otros, como Pablo, o dice, vamos, y te lleva. Él es el dueño de la vida, y Él nos conoce a cada uno. Vamos a cerrar los ojos un momento. Tantas cosas nos falta por perfeccionar en nuestra vida cuando apenas empezamos a caminar en Cristo. Tantas cosas nos falta que vivamos, que experimentemos. Hay gente que no le gusta un compromiso con Dios. El mundo te va a aborrecer. Ay, no, pero una cosa. Si me dicen fanático, dejo de ir a la iglesia. Si me dicen que soy un quién sabe qué, ay, entonces yo mejor ya no voy a hacer eso. Ay, te quitan tu dinero y ya no van a quitar nada. Y entendemos las cosas. Porque todavía tenemos un afecto hacia este mundo y no hacia el Señor que antes que otra cosa. Por eso el Señor me amas. Hay mucho en cada uno de nosotros. A lo mejor tú dices, no, pues yo nunca he fallado, yo soy bien, gloria a Dios. A lo mejor es que yo he fallado mucho. Yo he fallado mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere perfeccionarte. Es como cuando te ponen un examen y no lo pasas. Dices, yo voy a hacer un examen para entrar a
escuela gubernamental. Y entras, los mínimos de calificación, de aciertos deben de ser 100. Hoy tuve 99, lo siento, no pasas. Voy a volverlo a hacer porque ya lo voy a hacer al siguiente 95 y no pasas. Y para eso nos prueban. Ya tengo 101, gloria a Dios. Aleluya, vente. ¿Me oís? Pero muchas veces nosotros volvemos, yo he conocido personas que han hecho su examen no sé varias veces para entrar a una escuela, a una universidad, a una prepa, y no entran. Así nos puede pasar a nosotros. Pero Dios nos da chance, mucha chance, y nos deja vivos. A un ladrón estaba en la cruz, en el último de sus momentos de su vida, en las últimas horas de su vida, el Señor le dijo, él le dijo al Señor, Señor, yo reconozco que yo me equivoqué. Y te pido que tengas misericordia de mí, que te acuerdes cuando estás en tu reino. Y el Señor dijo, tú vas a estar conmigo. Oye, toda la vida fue un delincuentazo de lo peor, toda la vida, y en el último momento sí se arrepintió y Dios lo escuchó. Ahora no estoy diciendo que cada quien, algunas personas tengamos el tiempo de arrepentirnos. Hay personas que se han muerto en un accidente, ¡pum! Ni cuenta se dieron. En el último temblor, hubo aquí una joven pariente de la iglesia, se murió. Y no estamos hablando de una persona vieja, no, tenía 20 tantos años, no sé. ¿Cuántos tenía, hermano? 27 años. Se durmió. En el temblor se despertó. Voy a correr, se subió a la escalera y ¡pum! Se acabó. Entonces no puede decir, bueno, ya no tendré tiempo para repetirlo mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día cuando tú puedes decir, me he equivocado. Y el Señor no te va a echar foto. Todo aquel que me viene, yo lo he hecho fuera, dice el Señor. Y nadie de los que estamos aquí somos tan perfectos como para decir, no, o sea, ya le hicimos, no, si no ya estuviéramos con él. O quién sabe, pero si estamos aquí es porque de aquí. Esas palabras, esa pregunta, ¿me amas? Vamos a cerrar los ojos un momento. Y yo quiero que usted se pregunte si ama al Señor.